Las 7 trompetas de Apocalipsis. Otro ángel fuerte descendió del cielo, pronunció un juramento. Por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, el tiempo no será más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Hasta aquí lo hemos estudiado en los capítulos precedentes. Enseguida se le pide a Juan que tome el libro que el ángel tenía en la mano, el librito, y que se lo coma. Apocalipsis 10, versículos 2 y del 8 al 11. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. La voz que oí desde del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En este capítulo entenderemos el significado de la experiencia en el libro. Encontramos textos en el Antiguo Testamento que bien podrían ser los antecedentes de este episodio que está en Apocalipsis capítulo 10 y nos ayudarán a entender. Aquí tenemos, por ejemplo, Ezequiel capítulo 2 versículo 8 al capítulo 3 versículo 27. Y tenemos también Jeremías 15:16. En Ezequiel dirá: Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y le está pidiendo que lo coma. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Este texto tiene que ver con la experiencia de un profeta a quien se le pide que se coma un libro. De modo que es muy probable que el sentido del episodio de Apocalipsis 10 con el apóstol Juan tenga que ver con el sentido del episodio de Ezequiel y el de Jeremías, aunque se refieren a acontecimientos diferentes en tiempos y en lugares diferentes. Si no es así, de otro modo, cualquier idea del sentido podría ser pura imaginación. Así que seguimos atándonos a ese procedimiento que hemos usado de emplear los textos antecedentes del Antiguo Testamento para entender las imágenes y también el sentido de esas imágenes en Apocalipsis. En el caso de Ezequiel, Dios le manda que se coma el libro y que luego hable. Y como podemos ver, comerse el libro significa para Ezequiel oír con los oídos y guardar en el corazón. Ezequiel 3, versículo 10. Y me dijo: Hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. La orden para Ezequiel era hablar al pueblo de Dios, mientras que Juan, el apóstol Juan, es llamado a profetizar a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora bien, ¿qué contenía el librito? En el caso de Juan no se dice en Apocalipsis. En el caso de Ezequiel, el texto mismo dice que había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Es decir, había un duelo ahí escrito. No es necesario pensar que lo que haya escrito en esos libros se refiera directamente
a algún libro de las Escrituras, no tiene por qué referirse a otro libro de la Biblia, ni tampoco tiene por qué contener un mensaje profético o cronológico. Ni siquiera es necesario pensar que esos libros tuviesen o contuviesen el mensaje que Ezequiel por un lado o Juan por otro lado debían predicar. Las palabras de estos libros no tienen por qué tener que ver con lo que los profetas deben transmitir. Bien podría ser, por ejemplo, en el caso de Ezequiel está más claro, lamentos de Dios, endechas, lamentaciones y ayes, lamentos de Dios por la pérdida, si nadie habla a los hijos de Dios extraviados. Y se le hace entender a Ezequiel por qué debe hablar. Ezequiel debía hacer un llamamiento a la conversión. Y ese llamamiento a la conversión, esa comisión de hablar, le amargaba, le daba amargura. Él dice, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. En cuanto al apóstol Juan, en Apocalipsis, la comisión de profetizar de nuevo, Apocalipsis 10:11, como aviso para que se conviertan antes de que sea demasiado tarde, es una imagen aparentemente subida de Ezequiel. Por lo tanto, ese librito también, como en el caso de Ezequiel, podría contener lamentos, endechas y ayes. Si Juan no predicara, si no escribiese lo que se le ha mostrado y lo que aún se le va a mostrar como aviso, y en este caso en las trompetas y en las plagas, como aviso para que los rebeldes sepan qué les va a ocurrir si no se convierten antes, la pérdida será tan grande y el dolor en el corazón de Dios tan grande, y se le hace ver a Juan, probablemente como a Ezequiel, cuál es ese dolor en el corazón de Dios, cuál es la tragedia, cuál es la trascendencia de la misión que se le está encomendando. Es decir, estos libros no se refieren a algo que debe ser hecho en el tiempo de la séptima trompeta, en el caso de Juan, ni siquiera en un futuro lejano, ni es la experiencia de otros. Sencillamente, como en el caso de Ezequiel, se le ordena a Juan también que lo haga, que predique no al pueblo de Dios del futuro. Juan debía seguir con su misión de transmitir la visión que se le estaba dando, Apocalipsis. Juan ha visto el resultado de las primeras 6 trompetas y ha visto también la actitud de las personas. Comisionarlo de nuevo puede tener que ver con que las profecías del resto de la visión contrastan con las anteriores en que son más gravosas, más duras. Ahora es necesario que Juan desempeñe hasta el final la orden que recibiera desde el principio, de poner por escrito la visión, para que sea testimonio a pueblos, naciones, lenguas y reyes. Tenemos también el texto de Jeremías 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. En las palabras del Señor. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. En ese texto, la comisión íntima, es decir, la comunión íntima con las palabras de Dios produjo gozo y alegría interiores al profeta. Esto mismo es lo que produjo en Ezequiel y en Juan, y es lo que quieren decir con que les resultó dulce al comerlo. Luego a ellos les produjo amargura. Tratemos de resumir las ideas hasta ahora y a ver qué conclusión podemos sacar. Vamos a ver si el ordenador no se queda bloqueado en este momento y no me pasa a la siguiente diapositiva, que parece que me lo está haciendo. En cualquier caso, la idea que trato de transmitir es que, como en los profetas del Antiguo Testamento a veces
Dios tenía también con ellos que hacerles vivir o explicarles cosas que tenían no que ver con el pueblo, sino con su propia experiencia como profeta. A Juan aquí, como a Ezequiel o como a Jeremías, se le trata de transmitir algo que es personal para él. Esta experiencia de Ezequiel, ya tenemos la diapositiva, esta experiencia de Ezequiel y de Juan no es la experiencia del pueblo al que se dirigen, o de la gente que estará implicada en el desenvolvimiento de los anuncios que hacen para su tiempo o para un futuro lejano. Es una experiencia del profeta mismo, es una experiencia personalísima, relacionada con la tarea de comunicar un mensaje de parte de Dios y de saber lo que Dios les dice y lo importante que es que ellos lo transmitan. De modo que Dios tiene que venir y animar a Juan. En el siguiente capítulo vamos a ver cómo Dios lo anima a seguir con la misión de profetizar. Y también cómo nos anima a los que por su ministerio al escribir estas cosas íbamos a ser también animados por la visión y en especial por lo que viene a continuación. Pero esto es para el próximo capítulo.